Comunicar finanzas corporativas en LinkedIn puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Más allá de eso, es evidente que hay que seguir ciertas pautas, que es lo que te voy a enseñar en este vídeo, para conseguir un alcance que no conseguirías transmitiendo la misma información si no aplicas estos consejos que te voy a dar. Entonces, vamos a ir al grano directamente. Este es el tercer vídeo de una serie que he hecho de cómo comunicar finanzas corporativas en LinkedIn. Esto también es parte de todas las formaciones que comparto en mi comunidad de School, LinkedIn Connect, que es una comunidad privada de financieros con presencia en LinkedIn, que le puedes echar un vistazo y unirte si quieres crecer de una vez definitiva en LinkedIn. Y en este caso, lo que vamos a ver ya como último vídeo es cómo ejecutar desde el inicio hasta el final una publicación en LinkedIn financiera corporativa, dirigida a llamar la atención de nuestro cliente potencial o de nuestros seguidores o de quien nos interese que nos lea o nos haga caso, ¿vale? Más allá de eso, vamos a ver el marco práctico para comunicar mejor dentro de LinkedIn. La fórmula recomendada, la manera en la que yo he crecido en LinkedIn y he conseguido más de 32.000 seguidores, que me podéis ver también por la plataforma en LinkedIn, Javier Montesino. La fórmula recomendada es mostrar un problema visible, eso sería lo que es la publicación en sí, acompañado de una consecuencia empresarial para activar los dolores o los miedos de nuestro cliente potencial, de que sería en este caso CEO de una empresa que necesita control financiero, por eso nos interesa que nos lea y sepa que tengamos las soluciones, que tenemos las soluciones a sus problemas, más una explicación financiera para mostrar autoridad, más un ejemplo para bajar la tierra y por último el aprendizaje práctico. Y eso lo vamos a ver ahora en mayor detalle. El ejemplo un poco más aplicado. Tendríamos en este caso un problema genérico que tienen muchas empresas. Vende más pero gana menos. Consecuencia, dificultades para pagar, es decir, tienes problemas para afrontar el pago de nóminas, proveedores y demás. En el ámbito financiero, a nivel de aprendizaje financiero, tenemos que el crecimiento lleva consigo en muchas ocasiones un aumento del capital circulante, de las necesidades operativas de fondos si no se controla correctamente. El ejemplo, compra inventario y tarda en cobrar. Aquí veríamos un poco de dónde está el drenaje de esta eficiencia que tenía la empresa o de dónde está faltando la caja, que sería pues recupera o rehace el stock, el inventario, llena de nuevo los almacenes, pero tarda cada vez más en sacarlo del almacén, en conseguir la venta, en ingresar el dinero, en que llegue la entrada de caja. Y el aprendizaje, pues crecer necesita financiación. Aquí ya podríamos ir matizando no solamente financiación bancaria, sino también esa financiación que se genera dentro de la propia operativa de la empresa, logrando que los clientes paguen antes, los proveedores paguen después, más tarde, y el inventario pues, tenga el mínimo número de días posible, días de inventario, que si entra el día 1 el inventario en el almacén, en vez de salir el día 20, que salga el día 12 y ganamos 8 días de liquidez. Eso sería un poco el enfoque genérico para que entiendas la estructura que debe tener una publicación y atacando a todas las aristas posibles para llamar la atención de quien nos interesa. Con el problema, hacemos que se sienta identificada la persona porque o le está pasando o sabe que le puede pasar. Con la consecuencia, activamos sus miedos o sus dolores. Con el conocimiento financiero le demostramos que sabemos solucionarlo y que tenemos la solución para ello. Con el ejemplo, pues se lo bajamos a tierra porque quizá con esto sí que ataquemos directamente a lo que le está sucediendo en ese momento, que eso sería lo ideal. Y con el aprendizaje, pues ya damos un cierre de autoridad de demostrar de dónde puede venir, pues, o qué consecuencia puede tener, o por qué sucede este tipo de cosas, y ya pues te tiene más respeto o confianza como profesional. El objetivo también muchas veces en LinkedIn, o la grandísima mayoría de las veces, es que cuando alguien te habla o cuando ya vas a abordar a un cliente potencial que lleva tiempo siguiéndote, ya es como si te conociera. Ya conoce tu forma de comunicar, tu forma de solucionar las cosas, los conocimientos que compartes y va a ser una primera conexión como si realmente no fuera la primera, como si llevarais mucho tiempo en contacto, ¿vale? Entonces, más allá de eso, vamos ahora a un bloque muy importante que es cómo convertir el conocimiento en contenido para LinkedIn. Vamos a dejar por aquí el esquemita. Ahora te voy a dar una estructura un poco más visual porque voy a ir paso a paso desgranando
cómo se va haciendo una publicación correctamente en LinkedIn a nivel de compartir finanzas corporativas para que puedas ver la ejecución en sí. En primer lugar, podemos empezar por la contradicción. Es una de las maneras de empezar, pero es una de las que más llama la atención. Por eso te la pongo como ejemplo. Vendes más, pero ganas menos. Es algo que parece que no tiene sentido, pero que sucede y, pues, si a un empresario le está sucediendo, tendrá la cabeza como un bombo y seguramente quiera saber por qué le está pasando o cómo ponerle solución a eso. Vendes más, pero ganas menos. Beneficio, pero no hay caja. Aumenta el beneficio pero no entra caja, creces pero aumenta el riesgo, reduces costes pero empeora el servicio, o tienes más clientes pero tienes mucha dependencia en uno solo. Segundo paso, introducir pocos datos, y esto es vital, no llenar de cifras. A no ser que tu cliente potencial sea, porque tú lo que eres es formador de financieros seniors y das MBAs o máster o profesorado en sí, pues entonces es normal que aumentes el nivel de dificultad, el nivel de detalle y el nivel de tecnicismos. Pero normalmente los financieros vamos a atacar a CEOs, en su gran mayoría, de empresas que necesitan control financiero. Por lo tanto, lo último que queremos hacer es estamparlos, ¿vale? Es que se vayan en estampida en el sentido de ahuyentarlos con cosas que no entienden. LinkedIn es una red social, la gente va scrolleando y en cuanto ve algo que le genera un mínimo de fricción o un mínimo de espacio mental más de lo que requiere una publicación normal, van a pasar olímpicamente. Entonces, no queremos llenar de datos y cifras solamente los que den sustento y lógica y aporten el contexto necesario para que tenga sentido la publicación, ¿vale? Pero quitamos el ruido, quitamos tecnicismos y demás. El tema de los tecnicismos lo tocamos aquí en el punto 3, porque aquí siempre hay que traducir el indicador, sin fallo. Aquí no puedes obviar esto porque es el punto donde más fricción se genera con personas que no son financieros. Por muy evidente que sea para ti qué es el margen bruto, hay gente que no lo sabe. O hay gente que no lo estructura en su cabeza todo lo bien que tú sí lo estructuras, ¿vale? Entonces, hay peculiaridades, como puede ser el EBITDA, que sí hay que poner el EBITDA, la palabra en sí, en las publicaciones, porque es un gancho muy fuerte en LinkedIn, pero siempre debes acompañarlo pues de la traducción, ¿vale? Por ejemplo, podrías decir EBITDA o como también se conoce, el beneficio operativo o el beneficio de la actividad de la empresa. Cuando vayas a poner, por ejemplo, días de inventario, días de cobro, días de pago, no pongas las siglas aunque los financieros las conozcamos. Tienes que poner directamente días de cobro o mejor aún, días o tiempo que tarda el cliente en pagar, ¿vale? En que el dinero entre en la empresa, en la caja de la empresa. Margen bruto, capital circulante, apalancamiento, todo este tipo de conceptos es importante que siempre queden traducidos o queden muy simplificados para que la persona tenga sensación de comprensión total de la publicación, de lo que se está compartiendo. Cuarto paso, mostrar posibles causas. Es decir, cuando hablamos en hipótesis y no damos una sola causa, mostramos más conocimiento del que capaz que tengamos o del que podemos llegar a mostrar hablando solamente de una causa. Si yo digo podría deberse a, una posible explicación es, o esto sugeriría que, estoy abriendo un abanico de posibilidades de los cuales yo he elegido una o un par de ellas, pero tengo en la recámara muchas más. Por eso digo podría deberse, pero podría ser otra cosa. Entonces ampliamos de manera indirecta nuestra autoridad y conocimiento. Estos son palancas de demostración de capacidades que es bueno que te apalanques en ello, ¿no? Que las utilices. Y quinto punto, terminar con una decisión, ¿vale? ¿Qué revisar de cara al CFO? ¿Qué preguntar de cara al CEO? ¿Qué error evitar? ¿Qué indicador cruzar? Porque aquí es donde aplicamos la solución. Aquí es donde la persona que te interesaba que leyera la publicación ve que tú eres capaz de solucionarlo, que tienes la respuesta a sus incógnitas, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la estructura completa de una publicación. Empezamos por un gancho, por una temática que ahora vamos a ver también un poco más en detalle el desglose, una temática que llame la atención, evitamos introducir demasiados datos, perdón, solamente lo necesario para el contexto, traducimos los tecnicismos o los indicadores, mostramos hipótesis para ver el abanico de soluciones que pueda haber y terminamos con la toma de decisiones y la demostración de autoridad.
Este bloque que viene ahora, que es el de los errores frecuentes a la hora de interpretar ejemplos financieros, también es súper importante para que evites en todo momento en el desarrollo de tus publicaciones financieras incurrir en esto que te indico aquí. Primero, porque nosotros somos nuestros primeros enemigos, los financieros, y cuando te equivoques o cuando metas en la pata en algo de lo que te voy a mostrar aquí, seguro que va a aparecer el típico listo o la típica lista que venga a destacar ese error. Eso no es así, esto podría ser de otra manera, esto está mal, siempre pasa. Eso, si te cae en una publicación, en un comentario y no te has dado cuenta, pues puede que haya clientes potenciales que lo vean y eso va en detrimento de la generación de confianza que haces en tu cliente potencial. Entonces es importante, pues vamos a intentar mitigar, en todo lo posible, siempre va a haber gente que va a dar ruido, siempre, pero vamos a intentar mitigar esta situación, ¿no? Que no se produzca o que se produzca lo menos posible. Interpretar un dato de manera aislada. Cuando hables del EBITDA e interpretes el EBITDA, siempre va a haber alguien de, oye, no puedes hablar del EBITDA si no miras la caja, si no miras tal, si no lo comparas con que, si la empresa es del mismo sector. Es decir, siempre tienes que darle un contexto de unión de métricas para que cierres el conocimiento de cara a, primero, dar la información correcta, porque es cierto que el EBITDA hay que valorarlo en combinación con otras métricas, pero siempre con el objetivo de comunicar correctamente y evitar que pues vengan a echarnos la bronca por ello. Ventas sin margen, beneficios sin deuda, sin apalancamiento, crecimiento sin circulante, sin esas necesidades operativas de fondo, pues siempre intentar dejarlo lo más cerrado posible porque también de cara a la persona que nos interesa que nos lea, nuestro cliente potencial, va a demostrar mucha más autoridad. Porque siempre es bueno, el objetivo es que tenga la sensación de que controla, pero no que controla del todo, porque nosotros tenemos la solución a cosas que no controla, entonces no podemos darle el mapa completo, pero sí, pues eso lo irás aprendiendo mientras más publiques. Pero tienes que ir jugando un poco con toma toda la información, explicada sencilla, pero aún así te pierdes y necesitas mi ayuda. Presentar hipótesis como diagnóstico. Ser tajante nunca lo recomiendo. ¿Por qué? Una posible causa no es una conclusión cerrada. Las cosas pueden pasar por muchas variables distintas. Por ejemplo, aumenta las ventas, baja el margen. Podría ser por el precio, hay que revisar el pricing. Puede ser quizá porque estamos haciendo promociones o descuentos que no están bien calculadas. Puede ser porque a lo mejor los proveedores, hay uno que se le ha ido la olla o ha tenido problemas y ha tenido que subir mucho el precio sin ningún otro motivo, sin que tenga culpa la empresa en sí, nosotros como empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y siempre pues intentar presentar las hipótesis como son, como hipótesis, y dejar abierta la puerta que puede ser por otras cosas. Ignorar el modelo de negocio va un poco de la mano de interpretar un dato aislado, ¿vale? Por ejemplo, un margen bajo es normal en empresas de distribución, canales de distribución. Un inventario alto es normal en empresas con estacionalidad fuerte. O deuda alta puede ser por inversión estratégica, expansión, crecimiento y demás. Siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de conocimiento también. Confundir correlación con causa, ¿vale? Que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra. Un poco en la línea de lo que he explicado aquí, de suben las ventas, cae el margen, ¿por qué puede ser? Estas dos cosas han sucedido a la vez, pero no tiene por qué ser el motivo directo de tal, ¿vale? Por ejemplo, las ventas suben, tenemos un pricing que no está revisado, pero resulta que esas dos cosas están a la vez y damos la conclusión definitiva de que es por eso. No, puede ser lo que he dicho del proveedor este que es nuestro proveedor más grande y ha tenido que subir precios. Entonces hay que tener cuidado con las correlaciones directas y pues siempre manejar esa información con cuidado. Utilizar cifras sin comparación, ¿vale? Todas las cifras necesitan contexto antes, el esperado, sector, modelo de negocio, es decir, siempre vamos a hacer conexiones no solamente entre métricas, sino los datos en base a pues, la situación en la que se encuentra la empresa. Y buscar una conclusión espectacular siempre también es un error grave porque pues, no toda caída es una crisis, no toda deuda es peligrosa y no todo crecimiento es positivo. Entonces, a grosso modo es siempre intentar cerrar la comunicación con el conocimiento lo más completo posible, de manera sencilla, presentar las hipótesis como son, como hipótesis, e intentar no caer en
cerrar verdades absolutas como tal y siempre intentar pues darle todo el contexto posible sin ignorar modelos de negocio, sin confundir correlación con causa y darle siempre contexto a los números. Todo esto parece que no, pero es vital para comunicar correctamente. Date cuenta que tus publicaciones van a ser tu carta de presentación diaria o semanal hacia la gente que te lee. Tú vas a conseguir seguidores, entonces tienes que estructurar muy bien la comunicación y tienes que estructurar muy bien el contenido que compartes, ¿vale? Entonces aquí tienes algunos de los errores frecuentes a la hora de interpretar ejemplos financieros e intentar darles forma. Parecen muchas cosas, pero cuando vayas publicando te aseguro que irás limpiando, irás organizando en tu cabeza cómo estructurar todo esto y mientras que vas haciendo las publicaciones vas cayendo en la cuenta de qué cosas tienes que evitar y qué cosas tienes que potenciar. Plantilla para crear ejemplos financieros. Vamos a ver ahora, pues, un paso a paso de cómo se podría montar para que tú tengas ese esquema en la cabeza y puedas ejecutarlo. Paso número 1. Elegir una situación reconocible, un contexto que tu audiencia entienda al instante. Esto es, para mí, la parte más importante, porque primero tenemos que activar un dolor en nuestro cliente potencial. Por ejemplo, siempre suele pasar, el más fuerte de todos es el hecho de, oye, si la empresa tiene resultado positivo, si yo tengo una cuenta de resultados positiva, ¿por qué no tengo dinero en la caja? Si tengo ventas, ¿por qué no tengo liquidez? ¿Por qué tengo problemas para pagar las nóminas si cada vez vendo más? Entonces, ya elegimos una situación en la que mi cliente potencial vaya a decir, uy, esto me interesa porque tengo problemas con esto. Paso 2. Introducir la contradicción. Es el ejemplo que he puesto. El objetivo en sí es meter aquí un gancho que rompe con lógica esperada o un gancho, un hook, gancho inicial, que llame la atención lo máximo posible. Tercero, añadir datos sencillos, lo justo y necesario para dar contexto al ejemplo que queremos poner o al conocimiento que queremos transmitir. Paso número 4. Interpretar, explicar qué significan los datos en el negocio. Aquí es donde hemos dicho que hacemos la conexión del conocimiento financiero con el caso concreto, ¿vale? Aquí damos el primer pasito de darle conocimiento al cliente, demostrar conocimiento, demostrar autoridad y aportar el primer atisbo de soluciones. Paso 5. Presentamos hipótesis, proponemos posibles causas, nunca afirmaciones cerradas. Aquí abrimos más abanico de autoridad y de abanico de potenciales soluciones que tenemos en la recámara. Paso 6. Explicamos el riesgo y aquí es donde activamos de manera directa y muy evidente el dolor que puede tener el cliente, ¿vale? Nuestro cliente potencial. ¿Qué puede ocurrir si no se corrige? Y aquí es donde se activa la alarma del cliente potencial y es donde tenemos que intentar que nos hable, ¿vale? También con el call to action, pues cerrar con la pregunta, invitar a la reflexión, al debate o al contacto directo con nosotros para ver su caso concreto. Entonces, aquí es donde activamos ese dolor, activamos las alarmas. Y el paso número 7, aportar solución, qué revisar, qué decidir, qué cambiar, qué harías en ese caso concreto, siempre con la ventana o la puerta abierta a que podría darse, pues sería como un diagnóstico y después podría darse otro tipo de soluciones. Pero en primera instancia harías eso. Con todo esto, cuando estructuras una publicación así, tienes cerrado el ciclo completo de llamadas a la acción, de activación de dolores, de sentimiento de identificación, comunicar correctamente el conocimiento, transmitir autoridad, generar confianza. Con las publicaciones montadas de esta manera, lo haces todo en uno. Entonces, si tú a la semana publicas 3 o 4 publicaciones así en LinkedIn acompañadas de un buen visual, es prácticamente inevitable que con el paso del tiempo y con el efecto compuesto de las publicaciones que se van acumulando y la generación de confianza, es prácticamente inevitable que acabes llegando a clientes, ¿vale? Entonces, para rizar un poco más el rizo, vamos a ver un ejemplo un poco más práctico ya, pues con ejemplos reales, ¿vale? No es una publicación cerrada de manera definitiva, pero vamos a darle una vuelta de tuerca para quien necesite aquí en el vídeo, pues terminar de cerrar el conocimiento y verlo un poco más práctico, ¿vale? Es un ejemplo listo para publicar cuando se le dé forma, pero esta sería la estructura, ¿vale? Tenemos una situación, identificamos una situación primero, en primer lugar, ¿vale? ¿Qué situación tenemos? Ventas suben de 10 millones a 12, un 20%. El EBITDA crece un poco, no crece al ritmo de las ventas, pero crece un poco. Tenemos mejora de EBITDA. El margen cae
tenemos crecimiento de ventas, crecimiento de EBITDA y margen bruto cae. Cuentas por cobrar un más 45% y deuda un más 30%. Vamos a la primera lectura. ¿Qué podemos decir, no? Para activar la contradicción. Oye, hay crecimiento, el EBITDA aumenta y la evolución es aparentemente positiva. Esta empresa crece en ventas, crece en EBITDA, el margen pues cae un poquito, pero oye, ventas y EBITDA para arriba, vamos para adelante. Segunda lectura, el margen cae, los clientes tardan más en pagar, tenemos tensiones de tesorería por consiguiente, por consecuencia, y la deuda crece, tenemos un mayor apalancamiento, que esto no sabemos si es malo, esto hay que ver si es por crecimiento, expansión o porque hay una mala gestión de la financiación. Interpretación. Aquí es donde ya activamos pues un poco el conocimiento financiero y vamos avisando a ese sentimiento de identificación a nuestro cliente potencial. Tu empresa vende más, pero con menos margen por venta, es menos eficiente, consigue un menor margen bruto, tarda más en convertir ventas en efectivo y consume financiación. Riesgo, activamos el dolor, necesitará más deuda, será menos rentable, está más expuesta y va dirigida a generar o a tener tensiones de tesorería, tensiones de caja. Esto, hago el inciso, todo esto evidentemente hay que redactarlo mucho mejor. Esto es el ejemplo para que lo puedas bajar a tierra, ¿vale? Después del riesgo de activar el dolor en el cliente, vamos a hablar de la decisión. Oye, ¿qué podrías revisar, no? Entre otras cosas. Esa caída del margen bruto puede venir tienes que revisar las rentabilidades por clientes. Si no las tienes, es importante que crees ese dashboard o ese documento de información que te dé la rentabilidad por cliente, revisar los precios, si estás aplicando descuentos. En el caso del crecimiento de las cuentas por cobrar, ¿qué ha sucedido? Hay que revisar los plazos de cobro a clientes, hay que revisar los costes variables porque puede ser lo que ha afectado a la caída del margen bruto y hay que revisar la estructura de financiación y por qué ha crecido ese 30% la deuda, ¿vale? Porque la deuda, en este caso, ha crecido más que las ventas, ¿vale? Después de la decisión, pues ya podríamos cerrar con el call to action de, oye, si esto está sucediendo en tu empresa, pues tengo la solución para ti, contáctame y vemos tu caso concreto en una llamada gratuita o en 15 minutos de manera gratuita. Ya, pues hay otros vídeos que tengo y sobre todo en LinkedIn Fine Connect, en mi comunidad privada de financieros con presencia en LinkedIn, pues tengo toda la formación de todas esas áreas de cómo ir activando correctamente cada pequeño apartado de las publicaciones para aumentar la probabilidad de que un cliente te acabe hablando. Entonces, la forma de comunicarlo, a nivel resumen, sería, tenemos una contradicción, un gancho, un hook, algo que llama la atención y que te hace sentir identificado, damos datos sencillos, interpretamos para demostrar conocimiento, abrimos las hipótesis, abrimos los dolores y ya damos decisión más pregunta abierta o call to action, ¿vale? Entonces, a nivel general, este sería pues el vídeo donde cerramos ya esta línea de comunicación de finanzas corporativas en LinkedIn. Hay mucho trabajo por hacer, por supuesto. Esto no es, esta es la parte teórica, después está la parte práctica de ponerte a hacerlo. Siempre recomiendo que te apalanques en la inteligencia artificial, que pases estas estructuras a cualquier inteligencia artificial, la que te sea más familiar, para que te ayude a ir montando las publicaciones y después tú, sobre un boceto ya creado, pues ya empiezas a darle forma, a retocar y a cambiar cosas. Pero con la práctica llegar a un punto, que es lo que me sucede a mí a día de hoy, que yo en 10 minutos tengo una publicación hecha y lista para publicar, incluso con la parte visual, porque por los GPTs que tengo, que he compartido en LinkedIn Fine Connect, en mi comunidad, pues todo eso te ayuda a hacerlo muy rápido y aumentar el volumen de publicaciones, que siempre es importante, como he dicho en otros vídeos. Así que nada, te animo a suscribirte si te ha gustado el contenido. Voy a compartir muchísimo más sobre cómo crecer en LinkedIn como financiero. Y nada, deja tu like también, que se agradece el apoyo y también nos vemos por LinkedIn. Ha sido un placer. Hasta la próxima.